Pues bien, bienvenidos a nuestro curso de física. El día de hoy vamos a seguir con la suma de vectores, pero ahora perpendiculares, lo que conocemos como el método trigonométrico. Pues bien, ¿qué es el método trigonométrico? Cuando dos vectores son perpendiculares entre sí, al sumarlos por el método del triángulo, forman un triángulo rectángulo, como se muestra en la siguiente figura. Los lados de los vectores a sumar se llaman los catetos y la hipotenusa sería nuestro vector resultante. De ahí por qué podemos utilizar para la solución de esto el teorema de Pitágoras. Veamos, tengo un vector que va hacia el este y otro vector que se desplaza hacia el norte. ¿Por qué se llaman perpendiculares? Matemáticamente la palabra perpendicular es cuando dos rectas se cortan en un punto. Es decir, si desplazo el vector 1 hacia acá y el vector 2, lo que hago es que su origen sea a partir del final del vector 1, o sea, así. El origen del vector 1 y el final del vector 2 me va a dar origen a lo que llamaríamos nuestro vector resultante. Y como bien puedes darte cuenta, forma un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí se forma un ángulo recto. ¿Cuáles son los ángulos rectos? Aquellos que miden 90 grados. Y los ángulos rectos son señalados o indicados en una figura geométrica por una L invertida. Entonces, siempre que veas una L invertida, indica que es un ángulo recto. ¿Vale? Pues bien, como se trata de un triángulo rectángulo, vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se define el teorema de Pitágoras? Recordarás que en el triángulo este es el elemento o la letra B o lado B, este es el lado A y este es el lado C. B de base, A de altura y la C con la que indicamos la hipotenusa. Textualmente el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Este teorema de Pitágoras lo tenemos que aterrizar a nuestro vector resultante. Dije que la hipotenusa se indica con la letra C. Aquí la hipotenusa la estoy indicando como VR. Quiere decir que voy a cambiar en lugar de la C será VR. Y en lugar de A, aquí va a ser vector 1 que me está indicando el A y vector 2 que me lo indica como B. Pero como se indica el teorema que hay que elevarlos al cuadrado, indicamos que los vectores se elevarán al cuadrado. Pero a nosotros no nos interesa el vector resultante al cuadrado, nos interesa el vector resultante solamente. ¿Qué es lo contrario de una potenciación? Una radicación. Así que si yo le quito el cuadrado, le tendré que agregar de este lado de la igualdad una raíz, quedando de esa manera. Entonces, cada vez que tú tengas dos vectores y esos vectores, de acuerdo a los datos, te forman un ángulo recto, siempre tienes que usar esta fórmula para encontrar el vector resultante. Pues bien, es importante también que observes que aquí se forma un ángulo, que ese es el ángulo en el que está incidiendo el vector resultante. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, en un triángulo rectángulo, como bien aprendiste, ocupamos las funciones trigonométricas y puedo ocupar ya sea seno, coseno o tangente. Con cualquiera de las tres puedo determinar el ángulo. Sin embargo, se ha estipulado que una de las funciones que podríamos llamarla como función estándar para encontrar un ángulo es la función tangente. ¿Y cómo se calcula la tangente? Si este es el ángulo, la tangente será cateto opuesto, que es el vector 2 para este caso, sobre el cateto adyacente, que sería el vector 1. Es decir, mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente, quedando así. Los cambio para que nos dé mejor referencia y será vector 2 entre el vector 1. Pero ojo, nosotros queremos el ángulo, no la tangente del ángulo. Entonces, de esta relación tengo que despejar teta. ¿Quién nos estorba? Tangente. Voy a mover la tangente para este lado de la igualdad, para el lado derecho de la igualdad. Y por moverse se pasa a su inversa, tangente a la menos 1, o puede haberlo expresado como arco tangente. Entonces, tangente a la menos 1 o arco tangente significan lo mismo.
¿De quién? Del vector 2 entre el vector 1. Conclusión. Para poder calcular la respuesta del vector resultante, esta es la fórmula. Y para encontrar el ángulo, esta será la fórmula que hay que utilizar. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Una bicicleta se desplaza 8 kilómetros hacia el este del punto A al punto B y luego se desplaza 6 kilómetros hacia el norte del punto B a C. Calcular el desplazamiento. Vamos a hacerlo primeramente gráfico. No tiene que ser a escala como en el método anterior del paralelogramo. Aquí solamente será para indicarlo como referencia. Pues bien, estoy dando por entendido que sabes muy bien hacia dónde está el norte, sureste y oeste. Pero si es tu caso que no te lo sepas, te muestro lo que llamamos la rosa de los vientos, la cual me dice que el norte está hacia arriba, el sur hacia abajo, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Dice que se desplaza hacia el este. Bueno, tendremos que trazar nuestro vector hacia la derecha. Y al final de él nos dice que se desplaza luego al norte. El norte es hacia arriba, entonces lo indicamos así. Mi vector 1, 8 kilómetros, por eso le estoy poniendo ese valor. Y en segundo lugar me muestra o me describe los 6 kilómetros. Por eso el que adopta el valor de vector 2. Unimos nuestros vectores y nos dará el vector resultante. ¿Cómo vamos a calcular este vector resultante? Como ya vimos con la fórmula. Cambiamos. Vector resultante será vector 1, que son 8 kilómetros, y se eleva al cuadrado, más vector 2, que son 6 kilómetros, y de igual manera elevamos al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados. Elevar al cuadrado un número es multiplicar por sí mismo. Entonces voy a multiplicar 2 veces el número 8. Entonces será 8 por 8, 64. 6 por 6, 36. Y por lógicamente, si lo vemos al cuadrado kilómetros, se generan kilómetros al cuadrado. Sumamos y nos va a dar 100 kilómetros cuadrados. Extraemos la raíz cuadrada de 100 y entonces obtendremos una respuesta de 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque también le extraigo la raíz cuadrada a kilómetros cuadrados y me quedará simplemente kilómetros. Bien, ya tenemos el desplazamiento de esta bicicleta que recorrió 8 hacia el este y 6 hacia el norte. Es un vector resultante o un desplazamiento resultante de 10 kilómetros. Sin embargo, nos hace falta encontrar la dirección. Recordarás que la dirección es el ángulo con el que está teniendo nuestro vector resultante. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Bueno, con esta fórmula, tangente a la menos 1 de vector 2 entre vector 1. Cambiamos nuestros datos. ¿Cuánto vale el vector 2? 6 kilómetros entre el vector 1, que será 8 kilómetros. ¿Cómo lo vas a hacer en tu calculadora? Bueno, te muestro cómo lo podrías realizar. Esta es la calculadora más común. Espero que sea la misma que tú tienes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para introducir esta expresión en tu calculadora? Primeramente vas a oprimir la tecla Shift. ¿Dónde está Shift? Aquí te la estoy indicando con la punta de flecha. Oprimes Shift e inmediatamente después vas a oprimir la tecla TAN. ¿Dónde está TAN? Aquí. Observa e identifícala en tu calculadora. Me tienes que abrir un paréntesis. ¿Cómo abres un paréntesis? Oprimiendo esta tecla. Ya después de ello vas a colocar entonces el número 6. Oprimimos el número 6 entre 8. Pero algo muy importante, tienes que cerrar el paréntesis. Si no lo cierras, algunas calculadoras te darán el resultado erróneo. Lo cerramos ¿con cuál tecla? Con esta. Y entonces después de haber cerrado ya oprimimos el igual. Si lo haces en tu calculadora esto mismo, observarás que el resultado que aparece es el de 36.86989765. Pero esa no es la respuesta. Bueno, a medias. ¿Por qué? Porque un ángulo lo tenemos que expresar no solamente en grados sexagesimales, sino también lo tenemos que expresar en minutos y segundos.
Entonces, esto está expresado en grados. ¿Cómo vas a convertir los grados a grados, minutos y segundos? Nuevamente, oprimes la tecla Shift y ahora la tecla de grados, minutos y segundos, la cual se encuentra aquí. Le damos Shift, oprimes la tecla y te darás cuenta que el resultado que aparecerá en tu pantalla será 36, una bolita, 52, una bolita, 11.63 y tal vez te aparezcan más dígitos. Bueno, tú no tendrás que expresarlo así. Tú a la hora, eso te lo va a mostrar tu calculadora, pero tú al plasmarlo como resultado lo tendrás que expresar de la siguiente manera. Es decir, el ángulo será 36 y la bolita que significan grados, 36 grados. Esta bolita de la calculadora la vas a cambiar por una comita que significan los minutos. Serán 52 minutos. La parte decimal nunca se coloca. Solamente nos quedamos con los enteros, que en este caso es el número 11, y le ponemos doble comita. Así que la respuesta será 36 grados, 52 minutos, 11 segundos, en una dirección del este hacia el norte. Bien, veamos otro ejemplo. Dice que un avión vuela hacia el norte a 90 metros por segundo. Un fuerte viento sopla hacia el oeste a razón de 72 kilómetros por hora y desvía su rumbo. Hallar la velocidad del avión para un observador en la Tierra. Pues bien, sacamos nuestros datos. El vector 1 son los 90 metros por segundo y el vector 2 son los 72 kilómetros por hora. Quiero que observes que no son unidades compatibles. Entonces hay que convertir los 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Como van a ser de kilómetros a metros y de horas a segundos, eso recordarás el tema de conversiones, nos obliga a abrir doble corchete. Identificamos cuál es el sentido contrario de kilómetros, será abajo, y el sentido contrario de horas será arriba. ¿A qué quiero convertir los kilómetros? A metros y las horas a segundos. Un kilómetro es mayor que un metro, por eso le ponemos el número 1, y en un kilómetro tenemos 1000 metros. De igual manera, una hora es mayor que un segundo, y en una hora tenemos 3600 segundos. ¿Qué indica? Que vamos a multiplicar 72 por 1000 y se dividirá entre 3600, dando como resultado 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque los kilómetros se eliminan al igual que las horas. Quiere decir que 72 kilómetros por hora es igual a 20 metros por segundo. Pues bien, representamos esto gráficamente, solamente como punto de referencia, no tiene que ser a escala. Indicamos hacia dónde va el primer vector, que en este caso es el avión, que va hacia el norte con una velocidad de 90 metros por segundo. Y el vector 2, que viene siendo el viento, que va hacia el oeste, es decir, tendrá que ir hacia la izquierda y será de 20 metros por segundo. Como puedes darte cuenta, nos forma un ángulo recto. Entonces, si es un ángulo recto, tengo que ocupar el teorema de Pitágoras para encontrar nuestro vector resultante. Como bien ya viste, la fórmula no cambia. Y entonces el vector resultante o la velocidad resultante será vector 1, que son 90 metros por segundo, y lo elevamos al cuadrado. Más el vector 2, que son los 20 metros por segundo, y lo elevamos al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados. Cuadrado de 90 será 8100 y cuadrado de 20 será 400. Sumamos y nos va a dar 8500 metros cuadrados por segundos al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada de este valor y nos dará que es de 92.19 metros por segundo. Esa es la respuesta del vector resultante. Sin embargo, nos hace falta encontrar el ángulo con respecto al primer vector, es decir, este ángulo. Vamos a ocupar la fórmula de tangente. Nuevamente, colocamos tangente, el vector 2, que son los 20, y el vector 1, que son los 90. Los sustituimos de acuerdo al orden en que me indica la fórmula. Realizas el proceso que te enseñé en el ejemplo anterior de la calculadora y comprobarás que el resultado será de 12 grados, 31 minutos, 43 segundos.
Quiere decir que el viento está moviendo este avión a una velocidad de 92.19 metros por segundo, con un ángulo de 12 grados 31 minutos 43 segundos respecto al norte hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el avión va hacia el norte y ahora lo está moviendo hacia el oeste. Pues bien, veamos otro tema para avanzar con esto, que ahora serán las componentes rectangulares de un vector. ¿Qué son las componentes rectangulares? Son los datos que conforman a un dicho vector, y para determinarlos es necesario tener un sistema de coordenadas, el cual generalmente es el plano cartesiano. Colocamos nuestro plano cartesiano y a partir del origen trazamos el vector. Repito, ya no necesitas hacerlo a escala, solamente es un gráfico de referencia con su ángulo indicado. Bien, una vez que tenemos el vector en un sistema de coordenadas, se pueden calcular sus componentes, las cuales son dos. Una que es componente horizontal, que es la paralela al eje de las X, llamada componente en el eje X. O la otra que es la vertical, que es paralela al eje de la Y, llamada componente del eje de la Y. ¿Qué significa esto? Que simplemente vamos a trazar una línea del final del vector que se una al eje de las Y, la cual tiene que ser paralela al eje de las X, es decir, así. Y le vamos a indicar si este es vector, será Bx. Si fuera fuerza, sería Fy. Si fuera velocidad, si fuera peso, etc. Lo que te indique la letra del vector simplemente va a cambiar. Pero como en este caso es V, entonces será Vx, como dice aquí, y la paralela al eje de las Y quedará aquí. Ojo, aunque esta es la paralela y ya te dije que es Vx, este Vx jamás lo dejamos aquí. Normalmente lo dejamos aquí abajo. Es decir, el de arriba lo desaparecemos. El que sí conserva su lugar es Vy. Y entonces esto es lo que llamamos las componentes rectangulares. ¿Cómo se pueden determinar esas componentes rectangulares? Observa, se trata de un triángulo rectángulo. Si esta es la hipotenusa, estos son los catetos. Y uno de los catetos es Bx. Vx, ¿cómo la puedo encontrar? Si es el cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica me lo involucra? Pues la función coseno. Y la función coseno te dice que es el cateto adyacente, que es este, sobre la hipotenusa, que es el vector. Cambiamos nuestros datos para relacionarlo a los vectores. El cateto adyacente será entonces Vx y la hipotenusa será entonces V. Pero nosotros necesitamos despejar Vx, nos estorba V. Si está dividiendo, pasará para acá multiplicando. Quiere decir que la fórmula para calcular la componente rectangular del eje de las X será la fuerza o el vector multiplicado por el coseno del ángulo que nos indique. De igual manera, para encontrar BY, como es cateto opuesto al ángulo, entonces tengo que ocupar la función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. De igual manera, cambiamos y entonces el cateto opuesto es VY y la hipotenusa V. Si despejamos VY, como lo hicimos aquí en coseno, obtendremos como resultado que VY va a ser igual al vector por el seno del ángulo. Veamos un ejemplo donde podamos aplicar este tipo de ejercicios. Dice, calcular la componente rectangular de una fuerza de 50 newtons con una dirección de 60 grados con respecto al eje de las X. Plasmamos nuestro plano cartesiano y en él nuestro vector o nuestra fuerza, que en este caso son de 50 newtons. Importante indicar su dirección, es decir, sus 60 grados. Trazamos nuestras líneas paralelas al eje de las X y al eje de las Y. Quedamos, como bien viste, que Vx nunca, aunque esta sea la recta paralela, tiene que quedar abajo. Vamos a calcular Vx. La fórmula será fuerza por el coseno de teta, es decir, Fx será la fuerza de 50 newtons por el coseno de 60 grados. Volteamos a ver nuestra calculadora. ¿Y dónde está coseno? Hace rato trabajamos con la función tangente, está del lado izquierdo de la misma. ¿Sí?
Y entonces nuestra fuerza en el eje de las X equivaldrá a 25 newtons. Calculemos ahora la fuerza en el eje de las Y, cual vamos a utilizar seno, y como ya te lo indicó, el seno está al lado izquierdo de coseno. Veamos. Otro ejemplo. Calcular las componentes rectangulares de una fuerza de 80 kilogramos fuerza, la cual está inclinada a 150 grados con respecto al eje de las X y en sentido positivo. Trazamos nuestro plano cartesiano y sí es importante que te vuelva yo a mostrar cómo es la utilización de este transportador. Lo vamos a colocar aquí en el origen. El transportador tiene una X. Y tanto el 0 como el 180 deben de coincidir con el eje de las X. Como nos lo pida 150, vamos a ocupar la escala porque es en sentido positivo, la escala de abajo que es de 0 hasta 180. ¿Dónde está 150? Aquí. Colocamos allí un puntito, quitamos nuestro transportador para que no nos estorbe y trazamos nuestro vector del origen pasando por ese punto, es decir, así. Puedes borrar el puntito y te quedará de esa manera. Trazamos nuestras componentes rectangulares, en este caso paralela al eje de las X y la recta paralela al eje de las Y. Nuestras fórmulas serán f de x, que la cambiamos, y nos quedará que es la fuerza, que son los 80 kilogramos fuerza por el coseno del ángulo que ya viste que es de 150. Si realizas esto ocupando tu calculadora, vas a obtener una respuesta de menos 69.28, que en este caso la unidad de la fuerza son kilogramos de fuerza. Realizamos lo mismo para el F de la Y. F de la Y será fuerza por el seno del ángulo. Lo único que va a cambiar es que ahora en lugar de que sea coseno, pues será la función seno. Si realiza esta operación, nos va a quedar que la fuerza en el eje de la Y es de 40 kilogramos fuerza. Pues bien, como puedes darte cuenta, las formulitas nos va indicando qué hacer, nos llevan de la mano. Solamente hay que cambiar los datos con respecto al ángulo y con el respecto al valor de la fuerza. Pues bien, nos vemos en la siguiente emisión.